Hola, saludos. Esta es la videotutoría de acústica del 24 de noviembre. En la misma línea en la que hicimos el otro día la tutoría de electrónica y tal como os he comentado en una entrada en el foro de novedades, pues básicamente todos los contenidos y las indicaciones necesarias para resolver los ejercicios y los casos prácticos del primer bloque creo que ya están dados. Con lo cual hoy simplemente pues voy a hacer un repaso rápido y general sobre todos estos contenidos del tema, sobre los ejercicios puntuables, sobre el caso práctico y tal como indicado en un principio, como estaba indicado, repito, en esa entrada que os puse en el foro de novedades, ya básicamente primero, y considerando que la semana del 5 al 11 de diciembre pues tiene muchos días festivos, he considerado en alargar el plazo de entrega de todo el trabajo evaluable del primer bloque hasta el 11 de diciembre, eso por una parte, y por la otra, pues la semana próxima y la siguiente, plantearoslas básicamente como semanas de trabajo personal para terminar digamos, de apañar los documentos a entregar para su evaluación correspondientes al bloque y de consulta de dudas. Por tanto, no introduciré el siguiente tema, que de todas formas, por si alguien va ya más adelantado, tiene ya disponible en la plataforma. El primer tema, recuerdo, lo que hacía era estudiar el sonido como fenómeno físico y hemos incidido pues en las cuestiones que yo creo que son más importantes y más útiles dentro del ciclo de audioprótesis. El ejercicio puntuable 1, ¿de acuerdo? Lo que pretende es simplemente comprobar que se saben identificar las características básicas que definen una onda a partir de ver cómo está escrita su ecuación. No vamos a manipular esa ecuación, sino simplemente compararla con la ecuación general para saber cuáles son los términos correspondientes y las magnitudes más importantes asociadas a una onda y por lo tanto al sonido como fenómeno ondulatorio, como son la amplitud, ¿de acuerdo? Y cómo serán también la longitud de onda y el periodo, relacionado en la forma en que están escritas, está escrita la ecuación de onda. Se pide que mostréis cuál es la amplitud, cuál es el periodo, la frecuencia, la longitud de onda y la velocidad de la onda. Por favor, tener cuidado en indicar las unidades correspondientes a cada magnitud. La presión acústica se mide en pascales, el periodo en segundos, la frecuencia en hertz, la longitud de onda en metros y la velocidad de onda en metros por segundo. Este es el primer concepto importante o la idea de este ejercicio puntuable. El segundo lo que pretende es insistir en el concepto de intensidad relacionado con el fenómeno de atenuación. Atenuación es simplemente que cuanto más lejos estamos de un foco sonoro, menos se escucha. Atenuación es la pérdida del nivel de intensidad y de intensidad de una onda, en este caso el sonido, en función de la lejanía del foco. Recordad que esa intensidad depende de la potencia que se suministra y depende de forma inversa, dividiendo, de la distancia elevado al cuadrado. Pide que calculéis esa intensidad a diferentes distancias para tener constancia de que efectivamente disminuye con la distancia al cuadrado y que calculéis su nivel de intensidad. Alguien lo ha preguntado, cuando se pregunta nivel de intensidad, recordad que estamos hablando de una manera concreta de definir los decibelios. El nivel de intensidad es 10 por 10 por el logaritmo decimal de la intensidad dividido entre la correspondiente intensidad de referencia, que es 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado. Esto también lo comentamos. El ejercicio puntuable 3 lo que pretende es ilustrar un ejemplo de otro fenómeno asociado a las ondas. Habíamos hablado de la atenuación. Cuantos más lejos estamos, menos escuchamos, más débil escuchamos un sonido. Y la absorción, ¿de acuerdo?, se corresponde con el fenómeno en el cual pues, un objeto, una pared, ¿de acuerdo?, lo que hace es absorber parte de la energía que transmite el sonido, de manera que si nos situamos a la otra parte de la pared, pues oímos
mucho menos de lo que oiríamos si no estuviese en la pared. Eso, descrito de esa forma tan simple, es absorción. Absorción que depende de cada uno de los materiales y que, como comentamos, para cada material se caracteriza a través de una magnitud que se llama índice de reducción sonora o pérdida por transmisión, que suele depender de la frecuencia. En la ecuación de absorción recordamos que lo que necesitamos es el coeficiente de absorción y lo que se encuentra normalmente, repito, es el índice de reducción sonora. Por tanto, este ejercicio plantea que calculéis el valor del coeficiente de absorción sabiendo los datos del índice de reducción sonora de algún material concreto. Algo que resolvimos utilizando una hoja de Excel y que nos fue útil para la resolución del caso práctico. El ejercicio puntuable 4 insiste en lo que es seguramente el concepto más importante del tema y el que se tiene que tener claro cómo dominar y cómo trabajar con él a lo largo de la asignatura de acústica y también a lo largo de pues todo el ciclo, que son los decibelios. El sonido tiene una potencia, tiene una intensidad, etcétera, 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 pero siempre se expresará en forma de decibelios, recordando que hay diferentes definiciones posibles de decibelios según consideremos la presión sonora, la intensidad o la potencia sonora. Y una de las cuestiones más importantes por el hecho de trabajar con decibelios es que al ser unas magnitudes definidas de forma logarítmica, no de forma lineal, no se pueden sumar directamente. Es una escala acoplada a la forma en la cual el oído humano reacciona ante el sonido, pero es una escala que, digamos, nos complica un poco la manipulación de diferentes sonidos que coinciden al mismo tiempo. Insistíamos, un sonido de 50 decibelios más uno de 50 decibelios no es un sonido de 100 decibelios. Como mucho podrá ser de 53 o 54. Por lo tanto, hay que acostumbrarse a trabajar con decibelios y a tener en cuenta que operar con decibelios, pues digamos, tiene sus peculiaridades por el hecho de que están definidos utilizando un logaritmo. ¿Por qué un logaritmo? Porque, repito, es la forma en la cual el oído humano reacciona entre el estímulo del sonido del ruido. No es por ganas de fastidiar, sino porque realmente nuestro oído humano, por decirlo de alguna forma, es logarítmico. Comentamos cómo resolver esta cuestión y también la implementamos en una hoja de Excel para hacer más fáciles los cálculos y también comentamos que hay maneras aproximadas y rápidas de poder realizar esta operación. El ejercicio puntuable 5 lo que pretendía era reforzar la idea y el concepto de banda de octava. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento veréis que todas las especificaciones técnicas de todos los aparatos acústicos, las audiometrías, los datos de materiales, etcétera, 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 se dan siempre en función de la frecuencia y normalmente en frecuencias distribuidas como mínimo en bandas de octava o en su caso en tercios de octava. Un tercio de octava es una banda de octava dividida en 3 partes. Una banda de octava es un conjunto de frecuencias que se caracteriza por el hecho de que el límite superior del intervalo es el doble del límite inferior. Por lo tanto, hay que tener también claro el concepto de banda de octava, porque después veremos, repito, como muchos datos o todo prácticamente en el mundo de la acústica, incluyendo las audiometrías, se especifica por frecuencias distribuidas en bandas de octava. Y lo que se pedía era, sabiendo la frecuencia mínima y máxima estándar audible de un oído humano medio, ver cuántas bandas de octava tiene nuestro oído, un oído humano medio. Y por último, el ejercicio puntuable 6, pues simplemente lo que pretendía era que ejecutaseis una simulación, ¿de acuerdo? Por tanto, familiarizarnos pues, con el uso de algunas herramientas de las tecnologías de la información y de la comunicación para ver cómo puede funcionar un filtro de sonido y pues jugar con esa simulación pues para implementar diferentes tipos de filtro
y ver cómo funcionan y presentar una captura de pantalla para decir, pues mire, este es un filtro pasa alta, este es un filtro pasa banda o este es un filtro pasa bajas. Tener claro el concepto de filtro y qué es lo que hace un filtro. Un filtro selecciona de la entrada un rango de frecuencias a la salida y elimina o atenúa de forma notable las que están fuera de ese filtro. Y tener claro el concepto de filtro pasa altas, pasa bajas y pasa bandas. Estos son básicamente los ejercicios puntuables que debéis presentar en un documento en formato PDF, que insisto, por favor, cuidad la presentación, que esté ordenada, que esté bien formateada y que esté clara, porque es importante presentar los trabajos de forma correcta y adecuada. También recuerdo que a los trabajos de ejercicios puntuables podéis añadir información extra, ¿de acuerdo? Sobre asuntos relacionados con los contenidos del tema que hemos tratado, recursos que tal vez hayáis encontrado por ahí que resulten interesantes para compartirlos con vuestros compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Y también recuerdo que existe la posibilidad de, en vez de entregarlo en formato PDF, poderlo presentar a través de un blog personal. Esa opción, ¿de acuerdo?, continúa estando ahí por si alguien se anima, porque además es un mecanismo que permitirá hacer visible vuestro trabajo, servirá como una cierta, ¿de acuerdo?, promoción personal de cara a futuros proyectos o al ámbito profesional, etcétera, etcétera. Es algo que continúa estando presente como posibilidad. No olvidéis en rellenar la autoevaluación, son 10 preguntas tipo test, ¿de acuerdo? Que básicamente lo que pretenden pues es que hagáis un pequeño repaso de los contenidos y los conceptos más importantes del bloque, teniendo en cuenta que lo podéis contestar en cualquier momento, podéis contestarla las veces que queráis, por supuesto, y que al final el sistema guardará la calificación más alta. Pero no olvidéis que hay que rellenarla. Por ejemplo, echamos un vistazo a las preguntas. ¿Cuál es la longitud de onda de un sonido de 1000 Hz que se propaga en el aire a una velocidad de 340 metros? ¿Cuál es la relación entre velocidad de la onda, en este caso del sonido, frecuencia y longitud de onda? Buscar esa relación, ver qué datos tenemos y a partir de ahí calcular el que nos falta, que es la longitud de onda. Segundo, a 2 metros de un foco sonoro se percibe una intensidad tal y a 4 metros, ¿cuál será la intensidad? Concepto de atenuación. Ver cómo depende de la distancia. Idea de acople de impedancias. Lo comentamos. El acople de impedancias en nuestro oído lo realiza el oído medio. Básicamente tenemos sonido que pasa de un medio aéreo a un medio líquido. Y cuando una onda, en este caso un sonido, atraviesa una superficie de dos medios muy diferentes, con diferente resistencia e impedancia, es el concepto, digamos, equivalente o semejante a resistencia a la transmisión de la onda, del sonido, sucede que como la impedancia del aire y la impedancia del líquido que tenemos en el oído interno son muy diferentes, realmente buena parte del sonido no pasaría al oído interno, sino que rebotaría en la membrana y saldría hacia afuera. Por lo tanto, es necesario un mecanismo para evitar eso, para garantizar que la mayor parte del sonido que nos entra a través del oído externo, vía aérea, pase al oído interno vía líquida sin reflejarse en membranas como el tímpano o la membrana basilar. Y eso lo hace el oído medio, los huesecillos. Y ese proceso se llama acople de impedancias. ¿Qué son los ultrasonidos? Hay una parte de los apuntes que habla de ultrasonidos, infrasonidos, etcétera, etcétera. Se puede leer simplemente para saber lo que son y contestar esta pregunta. La siguiente, suma de decibelios. Lo hemos comentado. La siguiente, un fenómeno que se llama interferencia, que lo comentamos brevemente y lo pudisteis ver a través de algún recurso TIC. Pues saber que las ondas, cuando coinciden dos ondas en un punto del espacio, lo que hacen es sumar ambas perturbaciones. Y eso puede suponer que en algún momento se refuercen o incluso interferencia constructiva o en algún momento que se anule. ¿De acuerdo? Simplemente para recordar que existen otros fenómenos asociados a las ondas, en este caso las interferencias.
Presión sonora y intensidad. La intensidad de un sonido depende de su presión o amplitud sonora. ¿Cómo depende? Depende al cuadrado. La intensidad de un sonido depende de la presión sonora, que es su amplitud al cuadrado. Recordad ese dato y esa fórmula. El siguiente creo que estará claro. Dentro de una habitación hay 90 decibelios y fuera unos 50. ¿Cuál es el índice de reducción sonora? Yo creo que está más que clara esta respuesta, porque esto sí que lo hemos trabajado con profundidad. ¿Qué tipo de filtro hemos utilizado? Tenemos un sonido con frecuencias entre 250 y 15.000 Hz. Lo pasamos por un filtro y salen solo las que están por encima de 2.500 Hz. Es un filtro pasa alta, entre los 2.500 y los 10.000. Pasa alta, pasa bajas o pasa banda. Y la última, concepto de banda de octavo. No creo que, dedicando un poco de tiempo y sabiendo que podéis consultar los materiales, no creo que tenga excesiva complicación. Hay que dedicarle un poco de tiempo, pero sabed también que podéis contestarlo las veces que queráis. El caso práctico, recuerdo, también lo tratamos. Trata de un caso práctico donde hay que hacer un pequeño informe de recomendación de aislamiento acústico. Tenemos 3 motores eléctricos que queremos colocar en un sótano, y esos 3 motores, uno da 80, 70, otro 77 y otro 60 decibelios de nivel de intensidad. Y queremos construir pues una habitación que los encierre para evitar que se oiga el ruido, y el material que disponemos es, de acuerdo, de hormigón armado prefabricado de diferente grosor. Pues tenemos que recomendar de qué grosor vamos a hacer la pared para, de forma razonable, evitar que el sonido de esos 3 motores pues salgan hacia el exterior. Tenéis varias videotutorías en donde abordamos la resolución de esta cuestión utilizando una hoja Excel. ¿De acuerdo? Es una forma rápida de hacer los cálculos. ¿Cuál era el mecanismo de resolución? Primero, saber los 3 motores que trabajan al mismo tiempo, juntos, qué nivel de intensidad salen. Sumar los decibelios de forma adecuada. Segundo, a partir del índice de reducción sonora del hormigón, que es el dato que podemos encontrar y que lo buscamos, calcular su coeficiente de absorción para poder aplicar la fórmula que nos diga cuál será la intensidad de salida en función de la intensidad total de los 3 motores funcionando al mismo tiempo. Y pasar esa intensidad a decibelios para ver que si nos entran, o si los 3 motores funcionando al mismo tiempo pues dan unos 82 decibelios en función del grosor de la pared, 5 centímetros, 10, 15, 20 o 25, que es, o cuál será el nivel de intensidad que tendremos en la otra parte. Y por tanto, a partir de ahí, recomendar de qué grosor, ¿de acuerdo?, se puede construir la pared. También comentamos pues cuál puede ser la estructura del informe. A ver. No se pide que escribáis mucho. Prácticamente con 2 páginas hay más que suficiente. Recomendaciones sobre aislamiento acústico, planteamiento de la situación, análisis y estudio del problema, qué pasa cuando los 3 motores están juntos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es la intensidad que saldrá en función del grosor de la pared de hormigón? Bien en una tabla o en una gráfica. Y las recomendaciones. Se recomienda este grosor de pared porque, y opcionalmente, pero será tenido en cuenta en la evaluación, pues reflexionar sobre la limitación de los resultados. Bueno, habrá que poner una puerta, no hemos contado la reflexión del sonido, no hemos contado el hecho de que a lo mejor esos motores transmitan vibraciones a la estructura del edificio porque tengan frecuencias bajas y se exijan medidas adicionales de aislamiento, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, eso con una página o un poquillo más está. Y después, si habéis utilizado bibliografía, por favor, ponerla. Y en un anexo ya pues ponéis las fórmulas que habéis utilizado, qué fórmulas hemos utilizado para resolver esto, el nivel de intensidad sonora, cómo hemos calculado la intensidad tras la absorción, cómo hemos calculado el coeficiente de absorción y
pues si acaso, pues una captura de pantalla de vuestra hoja de Excel para ver que efectivamente pues habéis sabido manipular los datos y utilizar la hoja de Excel para ver de acuerdo el caso práctico. Bien, esto es, digamos, de forma un poco concentrada, todo lo que compete al primer bloque. Y repito, si tenéis alguna duda me la preguntáis. Las 2 próximas semanas se plantean, por tanto, como semanas de trabajo por vuestra parte y por mi parte de consulta de aquellas dudas que tengáis al respecto para acabar de solucionar todas las cuestiones planteadas en el primer bloque. Por supuesto, no me lo preguntéis todo el día antes de la entrega. Si he dicho que se puede entregar hasta el domingo día 11 de diciembre, pues seguramente si me preguntáis alguna duda el sábado día 10 a las 9 de la noche o el domingo por la mañana a las 10 de la mañana, difícilmente os la podré contestar. Me podéis enseñar qué trabajo tenéis ya hecho, por si os puedo hacer algunos comentarios o algunas recomendaciones. Y ánimo, yo creo que tenéis tiempo suficiente para abordar la resolución de todas las actividades del bloque 1 en estas 2 próximas semanas, y yo por mi parte pues quedo a vuestra disposición para resolver cualquier duda, pero tenéis que ser vosotros ya los que me la tengáis que preguntar a mí. Digamos, son días de trabajo personal para que terminéis la presentación, los ejercicios, el caso práctico, la autoevaluación y para consulta de dudas, por supuesto, dentro de un tiempo razonable antes de la fecha límite de entrega. Si alguien va más adelantado, pues bueno, tiene ya a su disposición el bloque 2 y puede ir echándole un vistazo a su contenido. ¿De acuerdo? Hasta la próxima.